Capítulo 45. Reconciliación. Bueno, Halford, ¿qué piensas de todo esto? Y mientras lo leías, ¿te imaginaste por algún momento qué sentimientos me habrían embargado al leerlo yo? Seguramente no, pero no voy a comentarlos ahora. Solo haré esta confesión, por poco honrosa que pueda ser para la naturaleza humana, y en particular para mí. La primera parte del diario fue para mí más penosa que la última. No es que fuera en absoluto insensible a los pesares de la señora Huntington o inconmovible ante sus sufrimientos, sino que, debo confesarlo, experimenté una especie de satisfacción egoísta al contemplar que el concepto en el que tenía a su marido iba degradándose poco a poco y al ver cómo éste extinguía todo el afecto que ella sentía. El efecto de conjunto, sin embargo, a pesar de toda la simpatía que sentía por ella y la cólera que él me inspiraba, fue librar a mi espíritu de una carga insoportable y llenar de alegría mi corazón, como si un amigo me hubiera despertado de una horrorosa pesadilla. Eran ya las 8 de la mañana. Mi vela se había agotado en mitad de la lectura, sin dejarme más alternativa que hacerme con otra, con riesgo de despertar a toda la casa, o irme a la cama y esperar el retorno de la luz del día. Pensando en mi madre elegí lo último, pero con qué gana toqué la almohada y cuánto sueño me proporcionó, lo dejo a tu imaginación. A los primeros indicios del amanecer, me levanté y me acerqué con el manuscrito a la ventana, pero era imposible leerlo todavía. Dediqué media hora a vestirme y luego volví a él otra vez. Entonces, con cierta dificultad y un intenso y ávido interés, devoré el resto de su contenido. Cuando lo concluí me recuperé de la pasajera impresión que me había producido su súbito final, abrí la ventana y saqué la cabeza para que me diera en el rostro la fresca brisa matinal y para aspirar profundas bocanadas de aire puro. Era una mañana espléndida. Un espeso rocío medio helado cubría la hierba. Las golondrinas gorjeaban a mi alrededor. Las cornejas graznaban y las vacas mugían a lo lejos. La escarcha temprana y el resplandor del sol del verano mezclaban su dulzura en el aire. Pero yo no pensaba en esto. Una confusión de incontables pensamientos y encontradas emociones me invadía mientras contemplaba abstraídamente el bello rostro de la naturaleza. Enseguida, sin embargo, este caos de pensamientos y sentimientos se aclaró, dando paso a dos nítidas emociones. Indescriptible alegría porque mi adorada Helen era lo que yo había soñado, porque a través de los nocivos vapores de las calumnias del mundo y de las propias condenas de mi fantasía, su carácter brillaba cegador, claro, inmaculado, como aquel sol que no podía mirar directamente. Y vergüenza y profundo remordimiento por mi propia conducta. Nada más desayunar salí precipitadamente hacia Wildfell Hall. Rachel había ganado muchos puntos en mi estimación desde el día anterior. Estaba dispuesto a saludarla como una vieja amiga, pero mis cariñosas intenciones fueron contrarrestadas por la fría mirada de desconfianza que me dirigió al abrirme la puerta. La vieja doncella se había constituido en la guardiana del honor de su señora, supuse, y sin duda veía en mí a otro señor Hargrave, solo que más peligroso al gozar de la estima y la confianza de su ama. «La señora no puede verle hoy, señor. Está indispuesta», dijo cuando le anuncié mi deseo de ver a la señora Graham. «Pero debo verla, Rachel», dije, poniendo la mano sobre la puerta para impedir que la cerrara. «De verdad, señor, no es posible», replicó, mirándome con una frialdad más acerada que antes. «Sea buena y anúncieme». «Es inútil, señor Markham. Le digo que está indispuesta». Justo a tiempo de impedir que cometiera la imprudencia de tomar la casa por asalto y entrar en ella violentamente, se abrió una puerta adentro y apareció el pequeño Arthur con su travieso compañero de juegos, el perro. Me cogió la mano con las suyas y sonriendo tiró de mí. «Mi mamá dice que entre usted, señor Markham», dijo, «y que yo salga a jugar con Robert». Rachel se retiró con un suspiro, y yo entré en el salón y cerré la puerta. Allí, delante de la chimenea, estaba la alta, hermosa figura consumida por muchas aflicciones,
Arrojé el manuscrito sobre la mesa y la miré. Su rostro, angustiado y pálido, se había vuelto hacia mí. Sus ojos oscuros y francos se fijaron en los míos con una gravedad tan intensa que me encadenaron como un hechizo. ¿Lo ha leído?, murmuró. El hechizo se había roto. Lo he leído entero, dije, internándome en la habitación. Y quiero saber si me perdonará, si puede usted perdonarme. Ella no contestó, pero sus ojos brillaron y un leve color rojo se extendió por sus labios y mejillas. Al aproximarme, se volvió bruscamente y se dirigió a la ventana. No fue porque estuviera indignada, estaba bien seguro, sino solo para ocultar y controlar su emoción. Así que me aventuré a seguirla y ponerme a su lado, pero sin decir nada. Me ofreció la mano sin volver la cabeza y murmuró con una voz que en vano se esforzó para que sonara firme. ¿Puede usted perdonarme? Podría considerarse un abuso de confianza, pensé, llevar esta pálida mano a mis labios, así que solo la estreché con la mía y dije sonriendo. Me cuesta hacerlo. Debería habérmelo dicho antes. Demuestra una falta de confianza. ¡Oh, no!, gritó ella interrumpiéndome. No era eso. No era falta de confianza en usted. Pero si le hubiera contado parte de mi historia, tendría que habérselo contado todo para justificar mi conducta. Y tenía buenas razones para evitar semejante revelación, hasta que la necesidad me obligara a hacerla. Pero, ¿me perdona? Me he equivocado, lo sé. Pero como de costumbre, he recogido los frutos amargos de mi propio error. Y debo recogerlos hasta el final. Fue verdaderamente amargo el tono de angustia, reprimido por una decidida firmeza, con que dijo esto. Entonces llevé su mano hasta mis labios y la besé fervorosamente una y otra vez. La angustia me impedía dar otra respuesta. Ella soportó estas apasionadas caricias sin resistencia ni resentimiento. Luego, apartándose repentinamente de mí, recorrió la habitación 2 o 3 veces. Me di cuenta por la contracción de su frente, la fuerte compresión de sus labios y el retorcimiento de sus manos, que en su interior se estaba librando un silencioso combate entre la razón y la pasión. Finalmente se detuvo delante de la chimenea vacía y volviéndose hacia mí dijo serenamente, si es que podía llamarse serenidad a lo que era resultado de un violento esfuerzo. Gilbert, tienes que marcharte. No en este momento, pero pronto. Y no debes volver nunca. ¿Nunca más, Helen? Precisamente cuando te amo más que nunca. Por esa misma razón no deberíamos volver a vernos. Pensé que esta entrevista era necesaria. O al menos me convencí a mí misma de que era así. Que podríamos pedirnos y concedernos mutuo perdón por el pasado. Pero no puede haber justificación para otra. Dejaré este lugar tan pronto como tenga los medios para buscar otro refugio. Pero nuestra relación debe terminar aquí y ahora. ¿Aquí y ahora?, repetí como un eco. Y aproximándome a la alta y tallada repisa de la chimenea, apoyé mi mano en las gruesas molduras y descansé mi frente en ella, con sombría desesperación. No debes volver, continuó ella. Había un ligero temblor en su voz, pero me pareció que su aspecto en general era irritablemente sereno, teniendo en cuenta la horrible frase que había pronunciado. Tienes que saber por qué te lo digo, prosiguió. Y tienes que comprender que es mejor despedirse para siempre. Y ya que es terrible decirnos adiós para siempre, deberías ayudarme. Hice una pausa. Yo no dije nada. ¿Me prometes que no volverás? Si no lo haces y vienes aquí otra vez, me obligarás a irme antes de saber dónde encontrar otro refugio o cómo buscarlo. Helen, dije yo, volviéndome hacia ella con impaciencia. No puedo discutir el asunto de una separación definitiva tan serena y desapasionadamente como tú. Para mí no es una cuestión de simple conveniencia, es una cuestión de vida o muerte. Estaba callada. Sus pálidos labios temblaron y sus dedos se estremecieron al entrelazarse nerviosamente en la cadena de la que colgaba su pequeño reloj de oro, la única cosa de valor que se había permitido conservar.
Yo había dicho algo injusto y cruel, pero a continuación, sin poder evitarlo, dije algo peor. Pero Helen, empecé en un tono dulce y bajo, sin atreverme a mirarla a la cara. Ese hombre no es tu marido. A los ojos del cielo ha perdido todo derecho a... Ella me cogió un brazo con una asombrosa energía. Gilbert, no. Gritó con un timbre de voz que habría roto un corazón de diamante. Por Dios te lo pido, no invoques esos argumentos. Ningún demonio podría torturarme igual. No lo haré, dije poniendo cariñosamente mi mano sobre la suya, casi tan alarmado por su vehemencia como avergonzado por mi conducta. En lugar de comportarte como un verdadero amigo, me dijo, separándose de mí y dejándose caer en el viejo sillón, y ayudarme con todas tus fuerzas o participar en la lucha de la razón contra la pasión, dejas caer toda la carga sobre mí. Y no satisfecho con eso, haces todo lo posible por enfrentarte a mí. ¿Cómo sabes que...? Se paró y escondió su rostro en el pañuelo. Perdóname, Helen, supliqué. Nunca volveré a pronunciar una palabra al respecto. Pero, ¿no podemos seguir viéndonos como amigos? Eso no puede ser, repuso ella moviendo pesarosamente la cabeza. Luego alzó los ojos en busca de los míos, con una expresión dulcemente reprobadora que parecía decir, debes saberlo tan bien como yo. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Grité con frenesí, pero inmediatamente añadí en un tono más tranquilo. Haré lo que desees. Solo te pido que no digas que esta es la última vez que nos vemos. ¿Por qué no? ¿No te das cuenta de que cada vez que nos vemos la idea de una despedida final será más dolorosa? ¿No ves que cada encuentro nos hace a cada uno más querido para el otro que el anterior? Dijo esto último con voz apresurada y baja, y la caída de sus ojos y el encendido rubor demostraban que ella ya lo había sentido así. Era poco prudente admitir semejante cosa, o añadir, como efectivamente hizo. Ahora me siento con fuerzas para rogarte que te vayas, pero la próxima vez podría ser diferente. Sin embargo, yo no era lo bastante mezquino para aprovecharme de su sinceridad. Pero podemos escribirnos, sugerí tímidamente. ¿Vas a negarme ese consuelo? Podemos saber el uno del otro a través de mi hermano. Tu hermano. Me invadió la vergüenza y el remordimiento. Ella no sabía la afrenta que él había sufrido a mis manos y no tuvo el valor de decírselo. Tu hermano no nos ayudará, dije. Terminaría con toda relación que hubiera entre nosotros. Y tendría razón, supongo. Como amigo de los dos nos desearía lo mejor. Y cualquier amigo nos diría que sería para nosotros lo mejor, y también nuestro deber, que nos olvidáramos el uno del otro, aunque fuéramos incapaces de comprenderlo. Pero no tengas miedo, Gilbert, añadió, sonriendo tristemente al ver mi inquietud. Hay pocas posibilidades de que te olvide. Pero no quise decir que Frederick fuera el medio para intercambiarnos mensajes, sino que cada uno podría a través de él saber cómo se encuentra el otro. Y no deberíamos sobrepasar este límite porque tú eres joven, Gilbert, y deberías casarte, y lo harás, aunque te parezca imposible ahora. Aunque no puedo decir que deseo que me olvides, sé que deberías hacerlo, tanto por tu felicidad como por la de tu futura esposa. Por tanto, debo desearlo y así lo deseo, añadió convencida. Tú también eres joven, Helen, osa decir, y cuando ese canalla libertino haya malgastado su vida, me concederás tu mano. Esperaré hasta entonces. Pero ella tampoco iba a concederme este consuelo. Independientemente de la mezquindad moral que suponía basar nuestras esperanzas en la muerte de otra persona, que además de indigno de este mundo, no lo era menos del otro, cuya mejora sería nuestra ruina y la mayor de sus transgresiones, nuestro bien más grande lo consideró una locura. Muchos hombres con los hábitos del señor Huntington habían vivido hasta una avanzada, aunque miserable vejez.
Y sí soy joven en cuanto a años, dijo ella. Soy vieja en cuanto a sufrimientos. Pero aunque la angustia no fuera capaz de acabar conmigo antes de que el vicio la destruyera, piénsalo. Si él llegara a los 50 años o así, esperarías 20 o 15 años sumida en la incertidumbre mientras pasa lo mejor de tu juventud, para casarte finalmente con una mujer marchita y cansada, como lo seré yo, sin haberme visto ni una vez desde hoy hasta ese día. No, no lo harías, siguió diciendo, interrumpiendo mis solemnes declaraciones de constancia infalible. Y aunque lo hicieras, no deberías hacerlo. Créeme, Gilbert, sobre esto sé más que tú. Crees que soy fría e inconmovible, y puede que tú... No lo creo, Helen. Bueno, ¿qué importa? Podrías si quisieras... Pero mi soledad no ha sido del todo ociosa, y no estoy hablando bajo el impulso del momento como haces tú. He pensado en todo esto una y otra vez. He discutido todas estas cuestiones conmigo misma. He reflexionado justamente sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y créeme, finalmente he llegado a la conclusión acertada. Confía en mis palabras más que en tus sentimientos. Dentro de unos años comprenderás que tenía razón, aunque ahora a mí misma me cueste comprenderlo. Murmuró con un suspiro al tiempo que apoyaba la cabeza en la mano. Y no discutas conmigo más. Todo lo que puedas decir lo ha dicho ya mi propio corazón y refutado mi razón. Ya fue bastante doloroso luchar contra estas sugerencias cuando me eran susurradas en mi interior. En tu boca son 10 veces peores, y si supieras lo mucho que me duelen, no las harías, lo sé. Si conocieras cuáles son mis sentimientos ahora, tratarías incluso de librarme de ellos a expensas de los tuyos. Me iré enseguida si ello puede aliviarte, y nunca volveré, dije con amargo énfasis. Pero si no podemos vernos nunca más, y esperar que volvamos a encontrarnos, ¿es un crimen comunicar nuestros pensamientos por carta? ¿No pueden espíritus hermanos encontrarse y unirse en comunión, cualesquiera que sean el destino y las circunstancias de sus moradas terrenales? Sí que pueden, gritó ella en un momentáneo estallido de alegre entusiasmo. Yo también pensé en eso, Gilbert, pero temía mencionarlo, porque tenía miedo de que no entendieras mis puntos de vista. Y todavía lo tengo. Me temo que un amigo leal nos diría que nos estamos engañando a nosotros mismos con la idea de conservar nuestra relación espiritual sin la esperanza o la vida puesta en algo más, sin alimentar vanos reproches y dañinas aspiraciones, y haciéndonos ilusiones que estarían cruel e implacablemente condenadas a perecer de inanición. Olvídate de nuestros amigos leales. Ya es bastante que puedan separar nuestros cuerpos. Pero en nombre de Dios, no les dejemos que separen nuestras almas. Grité, aterrorizado, ante la idea de que ella considerara su deber negarnos ese último consuelo. Pero no podemos cruzarnos cartas aquí, dijo, sin encender el fuego del escándalo, y cuando me vaya, mi intención será que mi nueva dirección sea desconocida para ti como para el resto del mundo. No es que dude de tu palabra si me prometes que no irás a visitarme, pero he pensado que te tranquilizaría saber que no puedes hacerlo, y probablemente te sería menos difícil estar separado de mí si no puedes imaginarte mi situación. Pero escúchame, dijo alzando su índice y sonriendo para contener mi impaciente respuesta. Al cabo de 6 meses sabrás por Frederick dónde me encuentro, y si sigues deseando escribirme y crees que puedes mantener una correspondencia espiritual, de ideas, tal como podrían mantenerla 2 almas o 2 amigos desapasionados, escríbeme y te contestaré. 6 meses. Sí, para dar tiempo a que tu ardor se aplaque y poner a prueba la verdad y la constancia del amor que tu alma siente por la mía. Bien, ya hemos hablado bastante. ¿Por qué no despedirnos de una vez? Exclamó casi con furia, después de un momento de silencio, al tiempo que se levantaba del sillón con las manos firmemente entrelazadas. Pensé que mi deber era marcharme sin más dilación, y me aproximé y medio extendí la mano como para despedirme. Ella la estrechó en silencio, pero la idea de la separación final era demasiado insoportable. Parecía dejar sin sangre a mi corazón, y mis pies estaban pegados al suelo. ¿Y no debemos vernos nunca más?, murmuré en la angustia de mi alma.
Nos encontraremos en el cielo. Pensemos en eso, dijo ella con una serenidad desesperada, pero sus ojos brillaban salvajemente y su cara estaba mortalmente pálida. Pero no tal como somos ahora. No pude evitar replicar. Me sirve de poco consuelo pensar que la próxima vez que te vea serás como un espíritu sin cuerpo, o como un ser distinto, con un cuerpo perfecto y glorioso, pero no como este, y un corazón quizá alejado de mí. No, Gilbert, en el cielo el amor es perfecto. Tan perfecto supongo que se eleva por encima de cualquier distinción, y no tendrás más simpatía por mí que por cualquiera de los 10,000 ángeles, y la innumerable multitud de espíritus beatíficos que nos rodeen. Sea lo que fuere yo, tú serás el mismo, y por tanto posiblemente no lo lamente. Sea cual fuera la naturaleza del cambio, sabemos que será para mejor. Pero si voy a cambiar de tal manera que deje de adorarte con todo mi corazón y toda mi alma, y de amarte por encima de cualquier otra criatura, no seré yo mismo. Y aunque si llego a ganar el cielo, sé que seré infinitamente mejor y más feliz de lo que soy ahora. Mi naturaleza terrenal no puede regocijarse en la anticipación de semejante beatitud, de la cual esa misma naturaleza y su principal alegría debe estar excluida. ¿Es acaso tu amor únicamente terrenal? No, pero supongo que no estaremos en más íntima comunión el uno con el otro que con los demás. Si es así, eso querrá decir que los amamos más, pero no que nos amemos menos el uno al otro. El crecimiento del amor lleva consigo el aumento de la felicidad, cuando es mutuo y puro como será. Pero Helen, ¿puedes contemplar complacida esta perspectiva de perderme en un océano de gloria? Reconozco que no, pero no sabemos si será así. Pero sé que lamentar el cambio de los placeres terrenales por las alegrías del paraíso es como si el gusano que se arrastra lamentara que un día deba abandonar la roída hoja para remontarse a lo alto y revolotear en el aire, vagando de flor en flor, saboreando la dulce miel de sus cálices o haraganeando en sus soleados pétalos. Si estas pequeñas criaturas conocieran el gran cambio que les espera, sin duda lo lamentarían. Pero, ¿no sería equivocada toda esa tristeza? Y si este ejemplo no te conmueve, aquí tienes otro. Somos como niños ahora, sentimos como niños y comprendemos como niños. Y cuando nos dicen que los hombres y las mujeres no se divierten con juguetes y que nuestros compañeros se cansarán un día de los juegos y ocupaciones triviales que ahora les interesan y nos interesan tan profundamente, no podemos evitar entristecernos ante la idea de semejante cambio, porque no podemos concebir que, al crecer, nuestro espíritu se ensanche y eleve hasta el punto de considerar insignificantes esos objetos y diversiones con los que ahora disfrutamos tanto, y que aunque nuestros compañeros no jueguen más con nosotros a esos pasatiempos infantiles, beberán con nosotros en otras fuentes de placer y fundirán sus almas con las nuestras en la persecución de objetivos más elevados y en la dedicación a ocupaciones más nobles que ahora escapan a nuestra comprensión, aunque no por ello menos profundamente disfrutadas o menos verdaderamente buenas. Mientras al fin y al cabo ellos y nosotros seguimos siendo en ausencia los mismos individuos de antes. Pero Gilbert, ¿no puede ser realmente para ti un consuelo la idea de que podamos reunirnos donde no hay dolor ni tristeza, ni enfrentamiento en el pecado, ni lucha del espíritu contra la carne, donde los dos contemplaremos las mismas verdades gloriosas y beberemos la bienaventuranza sublime y suprema de la misma fuente de luz y bondad? Ese ser a quien los dos adoraremos con una misma intensidad de ardor sagrado, y donde las criaturas humildes y felices amarán con el mismo afecto divino. Si no puede ser para ti un consuelo, no me escribas nunca. Helen, si puede serlo, si mi fe no se debilita. Pues entonces, exclamó, mientras esta esperanza no se debilite dentro de nosotros, nos separaremos. Exclamé, no tendrás que pasar por el doloroso trance de echarme. Iré de una vez, pero... No llegué a expresar con palabras mi petición. La comprendió instintivamente, y esta vez ella también cedió, o más bien, no hubo nada tan deliberado como pedir o ceder en este punto. Un impulso al que ninguno de los dos pudo resistir. Permanecí un segundo mirándola a los ojos, y al siguiente le acerqué a mi corazón,
y parecimos fundirnos en un íntimo abrazo que ninguna fuerza física o mental podía deshacer. Un murmurado «Dios te bendiga» y «Vete, vete» fue todo lo que ella dijo. Pero al decirlo me abrazaba tan fuertemente que no podía haberlo obedecido sin violencia. Al fin, sin embargo, con un esfuerzo heroico, nos separamos y salí de la casa corriendo. Recuerdo confusamente que el pequeño Arthur corría por el sendero del jardín para venir a mi encuentro, y que yo salté el muro para evitarle, y que a continuación corrí por el terreno escarpado, salvando las cercas de piedra y los setos conforme venían hacia mí, hasta que la vieja mansión, cuando llegué al pie de la colina, quedó completamente fuera del alcance de mi vista. Y después de largas horas entregado a lágrimas y lamentos amargos, y melancólicas meditaciones en el solitario valle, mientras resonaba en mis oídos la música eterna del viento del oeste soplando entre los árboles sombríos, y el murmullo del arroyo deslizándose por su pedregoso lecho, mis ojos, inútilmente fijos en el abismo, vislumbraron sombras que jugueteaban inquietas sobre la soleada hierba, donde de vez en cuando alguna hoja marchita venía bailando a compartir la algazara. Pero mi corazón estaba arriba, en la cima de la colina, en aquella oscura habitación en donde ella lloraba sola y desolada. Ella, a quien yo no iba a consolar, ni ver otra vez, hasta que años de sufrimiento nos hubieran vencido a los dos y arrancado nuestros espíritus de sus perecederas moradas de barro. Poco se hizo aquel día, puedes estar seguro. La granja quedó abandonada a los jornaleros, y estos hicieron lo que se les antojó. Pero había todavía un deber que cumplir. No me había olvidado de mi asalto a Frederick Lawrence. Debía verle para pedirle disculpas por mi desgraciada hazaña. De buena gana habría postergado mi visita hasta la mañana siguiente. Pero, ¿y si él me acusaba ante su hermana entre tanto? No. Debía pedirle perdón ese mismo día y rogarle que fuera indulgente en sus cargos, si era necesario hacer la revelación. Pero demoré la ejecución de mi propósito hasta el anochecer, cuando mi espíritu estuviera más sereno y cuando... ¡Oh, maravillosa perversidad de la naturaleza humana! Algunas débiles semillas de esperanzas indefinidas comenzaron a fructificar en mi espíritu. No es que yo tuviera la intención de alimentarlas, después de todo lo que se había dicho al respecto, pero debían permanecer durante un tiempo no fomentadas, aunque tampoco trituradas, hasta que supiera vivir sin ellas. Al llegar a Woodford, la residencia del joven hacendado, encontré no poca dificultad en conseguir que mi presencia se admitiera. El criado que me abrió la puerta me dijo que su amo estaba muy enfermo y que creía difícil que estuviera en condiciones de verme. Yo no estaba, sin embargo, dispuesto a fracasar en mi intento. Esperé tranquilamente en el vestíbulo a que se me anunciara, pero en mi interior decidí a no esperar una negativa. El recado fue el que yo esperaba, una cortés insinuación de que el señor Lawrence no podía ver a nadie, tenía fiebre y no se le debía molestar. No le molestaré mucho tiempo, dije, pero debo verle un momento. Quiero hablar con él de un asunto importante. Se lo diré, señor, dijo el hombre. Avancé con él por el vestíbulo y le seguí casi hasta la puerta del cuarto donde se encontraba su amo, pues parecía que no se hallaba en la cama. La respuesta que recibí fue que el señor Lawrence esperaba que yo fuera tan amable de dejarle un mensaje o una nota al criado, puesto que no podía ocuparse de ningún asunto en aquel momento. Puede verme igual que a usted, dije, y anticipándome al atónito criado, llamé a la puerta, entré y la cerré detrás de mí. La habitación era espaciosa y estaba agradablemente amueblada, muy confortable además para un soltero. Un fuego rojo y luminoso ardía en la brillante parrilla. Un viejo galgo, entregado a la ociosidad y la buena vida, estaba tumbado delante de él sobre la gruesa mullida alfombra, en cuya esquina, junto al sofá, estaba sentado un joven perro de ojeo que miraba atentamente al rostro de su dueño, quizá pidiéndole permiso para compartir su sofá, o tal vez solicitando solo una caricia suya o una palabra amable. El mismo enfermo ofrecía también un aspecto harto interesante, tendido allí, vestido con la bata y con un pañuelo de seda que le cubría las sienes. Su rostro, habitualmente pálido, estaba sonrojado y febril. Sus ojos estuvieron entrecerrados hasta que advirtió mi presencia, y entonces los abrió con desmesura. Alargó negligentemente una mano hacia el respaldo del sofá y cogió un pequeño volumen con el que, en apariencia, había estado intentando en vano pasar el tiempo.
Lo dejó, sin embargo, en su sobresalto de indignada sorpresa cuando avancé por la habitación y me detuve delante de él de pie sobre la alfombra. Se incorporó con la ayuda de sus almohadas y me miró con el horror, la cólera y el aturdimiento reflejándose en su rostro. «Señor Markham, no esperaba esto de usted», dijo, y el color desapareció de sus mejillas. «Ya sé que no», contesté. «Pero tranquilícese, le diré por qué he venido». Me acerqué inconscientemente un poco más a él. Se sobresaltó al ver mi aire decidido. Su expresión de disgusto y de instintivo miedo físico no me pareció conciliadora. Sin embargo, retrocedí. «Sea breve», dijo poniendo la mano en el pequeño timbre de plata que estaba en la mesa situada junto a él. «De lo contrario me veré obligado a pedir ayuda. No me encuentro en condiciones de soportar sus brutalidades o siquiera su presencia». Y efectivamente el sudor asomaba a sus poros y brillaba en su pálida frente como si fuera rocío. Un recibimiento semejante no podía considerarse dirigido a disminuir las dificultades de mi difícil misión. Pero en cualquier caso, yo debía cumplirla. Así que fui directamente al asunto y expliqué, vacilante, el objeto de mi visita lo mejor que pude. «La verdad, Lawrence», dije, «es que no he sido muy correcto con usted, sobre todo la última vez que nos vimos. He venido a decirle que lamento lo que hice y a rogarle que me perdone si decide no concederme su perdón». Añadí apresuradamente, porque no me gustaba la expresión de su cara. «No importa, solo que he cumplido con mi deber, nada más». «Es muy fácil», replicó con una débil sonrisa que se acercaba a una mueca de burla. «Ofender a un amigo y golpearle en la cabeza sin razón alguna, y luego decirle que la afrenta no fue muy correcta, sin dar importancia a que la perdone o no. Olvidé decirle que todo fue la consecuencia de un error», murmuré. Le habría dado una explicación apropiada, pero me ha irritado usted tan profundamente con su... Bueno, supongo que la culpa es mía. El hecho es que yo no sabía que era usted el hermano de la señora Graham, y vi y oí cosas relativas a su conducta con ella que despertaron desagradables sospechas, las cuales, permítame decir, podrían haberse desvanecido con un poco de sinceridad y confianza por su parte. Y por último, dio la casualidad de que oí a medias una conversación que usted mantuvo con ella que me hizo pensar que tenía razones para odiarle. «¿Y cómo ha llegado a saber que soy su hermano?», preguntó un poco inquieto. «Me lo dijo ella misma. Me lo ha contado todo. Sabía que podía confiar en mí. Pero no tiene por qué inquietarse, señor Lawrence, pues la he visto por última vez». «¿Por última vez? ¿Acaso se ha ido?». «No, pero se ha despedido de mí. Le he prometido que no me acercaré a aquella casa mientras viva en ella». Podía haber suspirado escandalosamente ante los amargos pensamientos que suscitó esta parte de mi explicación, pero me limité a cerrar las manos y golpear la alfombra con el pie. El acompañante, sin embargo, se sentía evidentemente aliviado. «Ha hecho usted bien», dijo en un tono de inmoderada aprobación, mientras su rostro se iluminaba con una expresión casi alegre. «Y en cuanto a la confusión, lamento por los dos que haya ocurrido. Quizá pueda usted perdonar mi falta de sinceridad y recordar, como un suavizante parcial de la ofensa, lo poco que me ha ayudado usted a confiar amistosamente en usted, su comportamiento en los últimos días». Sí, lo recuerdo todo. Nadie puede reprochármelo más de lo que de todo corazón me lo reprocho a mí mismo. En cualquier caso, nadie puede lamentar con más sinceridad que yo el resultado de mi brutalidad, como la ha denominado usted correctamente. «Olvídese de ello», dijo sonriendo débilmente. «Olvidémonos de todas las palabras desagradables que hemos pronunciado, así como de las afrentas, y confinemos al olvido todo lo que tenemos razones para lamentar. ¿Tiene algún reparo en estrechar mi mano?». Temblaba de debilidad mientras la tenía extendida, y la dejó caer antes de que yo tuviera tiempo de cogerla y darle un cariñoso apretón que no pudo devolverme por falta de fuerzas. «Qué seca y caliente está su mano, Lawrence», dije. «Está usted enfermo de verdad.
Y le he puesto peor con toda esta charla. No, no es nada. No es más que un resfriado que cogí bajo la lluvia. Por culpa mía, además. No se preocupe. Dígame, ¿le mencionó usted este incidente a mi hermana? Si quiere que le diga la verdad, no tuve valor para hacerlo. Pero cuando usted se lo cuente, querrá decirle que lo lamento profundamente y que... Oh, no tema. No le diré nada en contra suya, siempre que cumpla con su promesa de mantenerse alejado de ella. ¿Tiene usted alguna noticia de que sepa lo de mi enfermedad? Creo que no lo sabe. Eso me tranquiliza, pues todo este tiempo ha estado atormentándome la idea de que alguien le dijera que yo estaba agonizando o gravemente enfermo, con lo que se habría angustiado por la imposibilidad de tener noticias mías y de cuidarme, o quizá habría cometido la locura de venir a verme. Debo hacer lo posible por hacerle saber cómo me encuentro. Continúa diciendo con expresión reflexiva. O de lo contrario acabará enterándose de una historia semejante. A muchos les gustaría llevarle una noticia así, simplemente para ver cómo la encaja. Y luego ella podría exponerse a un escándalo. Me hubiera gustado decírselo. Dije. Si no fuera por mi promesa, iría a decírselo ahora. De ninguna manera. No estaba pensando en eso. Pero si le escribiera una nota ahora, sin mencionarle a usted Markham, sino simplemente comunicándole brevemente mi enfermedad, que me impide ir a verla, poniéndole en guardia contra las exageradas informaciones que pueda recibir, escribiéndole sobre su dirección con una letra deformada, ¿sería tan amable de echarla en el buzón de correos cuando pase por él? No me atrevo a confiar en ningún criado en un caso semejante. Accedí de buena gana y le llevé inmediatamente lo necesario para que escribiera la nota. No tuvo que hacer grandes esfuerzos para desfigurar su letra, porque al hombre le costó mucho mantener firme el pulso, así como conseguir que sus trazos resultaran legibles. Cuando terminó, creí oportuno retirarme y me despedí después de preguntarle si había alguna cosa que yo pudiera hacer por él, por pequeña que fuera, para aliviar sus sentimientos y reparar el daño que le había causado. No, dijo. Ya ha hecho bastante. Ha hecho por mí más de lo que el más sabio de los médicos podía hacer, porque he librado a mi espíritu de dos pesadas cargas, la inquietud por la situación de mi hermana y la preocupación que era usted para mí, porque creo que estas dos fuentes de dolor han hecho más en contra de mi salud que cualquier otra cosa. Ahora estoy convencido de que me recuperaré pronto. Hay otra cosa que pueda hacer por mí, que es que venga a verme de vez en cuando, porque verá, yo estoy muy solo aquí y le prometo que no le negaré la entrada otra vez. Me comprometí a satisfacer su deseo y me marché después de estrecharle cordialmente la mano. Camino de casa eché la carta al correo, resistiendo valerosamente la tentación de poner una palabra de mi parte.